Amados, Dios los bendiga una vez más, llevando las promesas y la palabra de Dios. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy voy con la promesa en el nombre del Padre. El Señor nos dice, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9, 6, 7. Orar con los labios o con el corazón. Un hombre rico que decía ser cristiano oraba con su familia para que Dios cuidase de los pobres y los desdichados. Pero cuando un mendigo llamaba a su puerta, se apresuraba a responder que no le quedaba nada, que solo tenía para sus propias necesidades. Tristemente, su pequeño hijo había asistido muchas veces a esas escenas en las que su padre dependía a esos menesterosos. Sin embargo, al llegar la noche, oraba sin falta por aquellos que no tenían lo necesario. Papá, le dijo su hijo un día, ¿cómo me gustaría tener tu dinero? ¿Qué harías con él, hijo mío? Respondería tus oraciones. No nos sucede, queridos cristianos, que pronunciamos hermosas oraciones sin estar motivados por lo que pedimos y sin darnos cuenta de que a veces tenemos nuestra propia responsabilidad para que sean respondidas. Por ejemplo, si decimos, hágase tu voluntad, nos damos prisa para saber cuál es y hacerla. En los evangelios a menudo escuchamos a nuestro Señor denunciar a los fariseos hipócritas que so pretexto de hermosas oraciones solo buscaban su reputación religiosa y sus intereses personales. Nos parecemos a ellos. Un contraste perfecto es el Señor Jesús en su vida de olvido de sí mismo, compartiendo las tristezas de los demás y mediante un total abnegación. Una vida así debería caracterizar a cada uno de los que dicen pertenecer a Él. En el nombre del Hijo el Señor nos dice, Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Lucas 10:26. No les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hebreos 4:2. ¿Cómo lee usted? Algunas preguntas de la Biblia. Un hombre amado que conocía perfectamente el Antiguo Testamento, sobre todo la ley dada por Dios, preguntó a Jesús qué debía hacer para heredar la vida eterna. Es una buena pregunta que nos concierne a todos. Sin embargo, el que formuló esta pregunta no era sincero, pues deseaba probar a Jesús. Entonces Jesús le hizo dos preguntas. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? El primer punto capital es saber qué contiene la Biblia. Algunos hablan de este libro sin haberlo leído realmente. Formamos parte de los que lo lean, conocemos su mensaje. Leer libros que hablan de la Torá no es suficiente. Necesitamos un contacto directo con el texto. Podemos leerlo solos o con otras personas. La segunda pregunta va más lejos, es decir, tiene que ver con la manera en que leemos la Biblia. Jesús interpeló sobre este punto al que le hizo la pregunta. El Señor conocía sus intenciones y quiso alcanzar su conciencia. En efecto, para leer bien la Torá hay que leerla con una mente recta, abierta y sincera. Leámosla con seriedad y aplicación, pero sobre todo, hermanos, leámosla en oración, como una actitud de verdadera escucha, con nuestros pensamientos volcados hacia Dios, aquel en quien esperamos y en quien creemos. Dejémonos interpelar por lo que está escrito, tomémoslo en serio y creámoslo. Luego tendremos que poner en práctica lo que leímos y creímos. Esto nos transformará en efecto
la Torá, la palabra de Dios, vive y permanece para siempre. 1 Pedro 1:23. Y en el nombre del Espíritu Santo el Señor nos dice: bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Mateos 13, 16, 17. Cristo es el cumplimiento de las Escrituras, Evangelio según Mateo. Cada uno de los 4 evangelios presenta un aspecto diferente de Jesús, hermanos. El primero, Mateo, revela a Jesús como el Mesías esperado, aquel que cumple las profecías. Marcos evoca el siervo de Dios, Lucas el hombre perfecto y Juan el Hijo de Dios. El Evangelio según Mateo es como un punto entre el Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento anunciaban las profecías concernientes al Mesías, el Cristo, y esperaban su cumplimiento. Los discípulos de Jesús las estaban viendo, pues Jesús era el Cristo. Estaban viendo y oyendo lo que los creyentes de otro tiempo habían esperado. Mateo describe, hermano, a Jesús no como un profeta más, sino como aquel que cumplió la profecía, el reino de Dios esperado desde hacía tanto tiempo. Había llegado en la persona del Señor Jesús, pero no fue recibido. Jesús también es aquel que cumple la ley de Dios revelada en el Antiguo Testamento. Algunos pensaban que Jesús no la respetaba. Por ejemplo, cuando sanó a una persona el día sábado, pero Jesús pudo decir: no he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5:17. Jesús fue más allá de un simple respeto exterior a la ley. Era esta justicia del corazón y no de las palabras. Lo que animaba su vida, los motivos que le hacían actuar eran los de Dios, quien es amor y luz. Jesús vivía de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateos 4:4. Amados, que la paz de Dios esté con ustedes. Sean bienaventurados y bendecidos los que escuchan estas promesas y estas palabras de Dios. Amén.